donde me voy a estar basando de este versículo, pero también el relato que nos habla Hechos capítulo 6, el capítulo 7 y al iniciar el capítulo número 8. Es el pasaje que estoy tomando, es donde está el relato de Esteban. Al inicio de la iglesia, básicamente el derramamiento del Espíritu Santo lo vemos desde la promesa en el capítulo número 1, en el capítulo número 2 de Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto, y a partir de ese momento la iglesia del Señor se extiende, la iglesia del Señor crece y muchos vienen a aceptar a Jesús como su Salvador a través de la predicación de la palabra del Señor. Entonces, aquí en este capítulo número 4 de Hechos nos enseña cómo era esta iglesia primitiva. Dice la palabra del Señor que todos eran de un corazón y un alma. Estaban tan unidos que no había un sentir por un lado, un grupo por otro lado, sino que en sí toda la iglesia tenía un solo corazón, una sola alma, estaban unidos en ello. Ninguno de ellos decía tener algo y que era algo suyo propio, sino que lo que la gente tenía lo compartía con los necesitados. La gente tenía la capacidad de compartir a tal grado que sus propiedades las vendían y las traían, dice la palabra de Dios, a los pies de los discípulos para que ellos administraran a los necesitados. Entonces era una época en la iglesia donde no existía ninguna necesidad. Dice la palabra del Señor, tenían todas las cosas en común. Era un ambiente muy bonito en medio de la iglesia. Entonces, los apóstoles, dice la palabra del Señor, que predicaban con gran poder la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nos corresponde a nosotros, predicar con poder la palabra del Señor, buscando la gracia y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta iglesia se caracterizaba, esta iglesia naciente se caracterizaba porque estaban tan unidos que estaban en un solo sentir. Y dice la palabra de Dios que ellos abundaban en gracia y no había ningún necesitado dentro de la iglesia. Y disponían de todo lo que necesitaban porque tenían un corazón dispuesto a desprenderse de sus propias propiedades para darlo a los demás. Y los apóstoles hacían un gran trabajo, un arduo trabajo. Era tan grande su trabajo que de pronto se vieron necesitados de más manos para ayudarlos, porque ellos no se daban abasto, nos enseña la palabra del Señor. Ellos no eran suficientes para atender a las necesidades, porque la iglesia había crecido y con ello también se había multiplicado el trabajo. Entonces el problema que surge en ese tiempo, en esos capítulos de primeros capítulos de Hechos, es que empieza una murmuración porque las viudas no estaban siendo atendidas debidamente. Esto no estaba siendo hecho a propósito, sino que la necesidad, porque se habían multiplicado, que el trabajo se había multiplicado tanto, entonces esa área para atender a las viudas no estaba siendo cumplida debidamente, faltaban manos. Entonces se les repartía el alimento diario y parece ser que el alimento que les correspondía a ellas no estaba llegando debidamente. Entonces los apóstoles estaban, por un lado, los apóstoles eran perseguidos, azotados, encarcelados, maltratados, y por otro lado la iglesia estaba creciendo muy a pesar de la persecución, y se mantenían dentro de la iglesia, pero ahora ellos tenían que ver esta necesidad que estaba surgiendo dentro de la iglesia y no podían desatender la palabra de Dios, no podían desatender la predicación de la palabra para ellos ir a atender las necesidades de las viudas en aquel momento. Entonces, ¿cuál es la solución que se plantea para solucionar este problema, la falta de la atención a las viudas? Porque
realmente ellos lo toman en cuenta porque surge una situación desagradable. Esta situación desagradable es la murmuración. Las personas empezaron a murmurar precisamente porque las viudas no estaban siendo atendidas. Y cuando nosotros vemos un poquito acerca de la palabra murmuración, nosotros estamos sabiendo que se refiere como a chismes, como a habladas, como a rumores, como a hablar a espaldas de una persona. A eso nos estamos refiriendo cuando hay una murmuración. Y la gente empezó a hablar, y esto hizo que los discípulos, los apóstoles, tomaran en cuenta la situación, porque estaban en un mismo sentir, había esa unidad, había ese mismo corazón. Y de pronto surge algo que viene a perturbar esa armonía que había entre la congregación, entre la gente, que todos estaban teniendo las cosas en común, y surge esta actitud, este problema de la murmuración. En la palabra del Señor nos enseña que la murmuración es algo que desagrada muchísimo a Dios, lo ofende tanto que en el Antiguo Testamento vemos cómo las consecuencias de la murmuración llevó a toda una familia a ser quemados juntamente con sus animales, juntamente con sus posesiones, con todo lo que tenían. Esta familia fue erradicada completamente a causa de las murmuraciones que tuvieron, en este caso en contra de Moisés, el siervo de Dios. Pero ahora en esta ocasión empiezan a murmurar también en contra de los apóstoles por causa de que las viudas no estaban siendo atendidas debidamente. Entonces se reúnen para llegar a un acuerdo. Dice el capítulo 6, versículo número 3 y 4. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sí es cierto que era una necesidad importante. Necesidades que habían surgido, unas eran más importantes que otras. Todas las necesidades eran importantes, y los discípulos, los apóstoles, querían abarcar y no perderse aquella unidad que había en esta iglesia primitiva. Entonces algo tenían que hacer. Lo primero que dicen ellos: buscar pues, hermanos, de entre vosotros. Buscar es una acción, es un verbo. Hay que hacer algo. ¿Y qué tenían que buscar? Ellos tenían que buscar ciertos varones que llenaran ciertos requisitos. Y mencionamos 3 de ellos: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Tenía que haber estos 3 requisitos en estas personas que ellos iban a buscar. Los encontraron estos 7 varones, y de entre la multitud y entre toda la gente que había crecido en la iglesia, entre todos los que estaban, eligieron a Esteban y junto con 6 amigos más, que fue el primer versículo que nosotros leímos en la palabra del Señor. Vienen todos los nombres de ellos, pero vemos mencionar al primero de ellos, Esteban. Ellos no los designaron, no dijeron, bueno, llamen a tal persona, no. Buscaron a las personas y encontraron cualidades, virtudes en estas personas. Yo quiero que comprendamos algo en esta situación, porque muchas de las veces, al menos yo me creí que toda mi vida yo había buscado a Dios, y yo estaba equivocada. Quien me había buscado era Dios a mí, era Cristo quien me encontró a mí. Y dentro de toda la gente que nosotros conocemos, dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, buscamos personas que sean aptas para servir a Dios en cierta área, en cierto momento, en cierto camino, en ciertos lugares, para que la obra de Dios siga siendo extendida y para que la obra de Dios sea bendecida. Entonces hay que buscar a esas personas para que la obra de Dios continúe adelante. Y lo que necesitamos encontrar en esas personas son virtudes o son cualidades que las destaquen.
que se noten, que entre toda la multitud, entre toda la gente, se puedan ver, se puedan notar esas virtudes. En la vida de Esteban se notaban estas virtudes. Eso hace que Esteban sea un hombre de valor. Entonces ellos se reúnen, toman la decisión, bueno, vamos a busquen estas personas que tengan estas cualidades de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 5 de Hechos: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí vemos dos virtudes más aparte de las que ya hemos mencionado. Tenían que ser varones llenos de sabiduría, llenos de poder y de buen testimonio. Pero en este versículo da dos cualidades más. Dice que debía de ser un varón lleno, que es cuando eligen a Esteban, un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y luego menciona a las demás personas. Me encanta siempre cuando la Biblia, por ejemplo en este caso que dice de Esteban, da las dos cualidades o virtudes de Esteban y luego nombra a las siguientes personas. Las siguientes personas también son importantes y tanto como Esteban. No es como que para Dios era más importante Esteban y los otros de menos importancia. Eran de igual importancia porque para Dios todos sus hijos somos importantes. Nada más que se va a notar una diferencia y esa diferencia no depende de Dios. Esa diferencia depende de nosotros. Esteban era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo porque era su decisión buscar esa llenura, porque era su decisión tener esa fe, porque era su decisión el estar en esta condición delante del Señor, porque el poder de Dios es el mismo, el Espíritu de Dios es el mismo, la gracia de Dios es la misma, el poder de nuestro Señor Jesucristo es la misma, pero nosotros la vamos a experimentar de acuerdo como nosotros lo decidamos. Si yo estoy dispuesta, voy a abrir mi corazón, voy a tomar tiempo para estar cerca del Señor, para tener esa gracia y ese poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo quiero vivir una vida ordinaria, una vida como la mayoría de la gente vive, si yo quiero vivir una vida donde me falte el poder, donde me falte la gracia, donde me falte la ayuda de Dios, bueno, pues entonces no me preocupo por leer la palabra, no me preocupo por orar, no me preocupo por acercarme a Dios, porque pudiera ser que no tengo el interés de tener el poder de Dios y tener el Espíritu Santo. Muchas de las ocasiones no podemos vencer nuestras luchas, nuestras pruebas, porque no nos hemos tomado ese tiempo para meternos en oración y estar cerca del Señor en oración, porque es ahí donde el Señor nos vivifica, nos da fuerzas, donde el Señor nos ayuda y nos ayuda a salir del ordinario. Básicamente ya lo dije, nosotros elegimos si ser un creyente ordinario o si ser un creyente lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Va a depender de nosotros, eso ya depende de nosotros, porque el Señor está dispuesto, nos ha regalado la salvación, nos ha regalado el poder del Espíritu Santo, solamente que nosotros tenemos que buscarlo y tenemos que pagar un precio para recibirlo. Entonces dice lleno de fe, y una fe para salvación. No solamente el haber creído en nuestro Señor Jesucristo, porque necesitamos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que no tiene fe le es pecado. Entonces hay que tener fe salvadora, fe de salvación, pero también fe para obrar milagros. Debe de existir esa fe en nuestra vida. Era un hombre lleno del Espíritu Santo para servir a Jesús en aquel tiempo en la iglesia que estaba naciendo. Y aunque era un tiempo difícil, era un tiempo de persecución, era un tiempo de dificultad, pero eso no impedía que estuviera lleno del poder del Espíritu Santo. A veces la vida se torna complicada y nosotros tenemos que enfrentar luchas y tenemos que enfrentar pruebas, y la manera como podemos hacerlo es llenos del Espíritu Santo. Eso hizo que Esteban, los 6 varones, los apóstoles, la iglesia naciente en aquel tiempo pudiera enfrentar las dificultades, la persecución y los problemas que tenían, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Algo que vemos también en este pasaje es que cuando los traen,
a los 7 varones, entre ellos Esteban, dice la palabra de Dios que oran por ellos, imponen las manos sobre ellos y hacen una oración. El hecho de imponer las manos sobre ellos, dice la palabra del Señor, que así oraron los discípulos sobre ellos. Ese acto de poner las manos y de orar era que los estaban haciendo oficialmente diáconos o oficialmente con un cargo especial dentro de la iglesia. Y es importante en la palabra del Señor cuando se habla de orar o de imponer las manos, orar y imponer las manos. En esta ocasión, por ejemplo, en Esteban y los otros 6 varones de valor, es que oraron por ellos para presentarlos a esa iglesia en aquel tiempo, que eran los que iban a estar también en la administración, en este caso, de los alimentos. Pero en la palabra del Señor hay otra ocasión en que imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Entonces es bíblico orar por alguien, poner las manos sobre alguien para que reciba la promesa del Espíritu Santo. Pero también para los enfermos, poner las manos sobre los enfermos para que estos sanen. Marcos capítulo 16, versículo 18 dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es una manera de orar por los enfermos, poner las manos sobre el enfermo. Y la oración del justo puede mucho, dice también la palabra del Señor. Pero también había que poner las manos para recibir, para que fueran avivados. Dice la palabra del Señor en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Le dijo Pablo a Timoteo: por la imposición de mis manos, aviva el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti. Necesitamos también hacer oración, imponer las manos para que la persona sea avivada. Suena raro esto en nuestros tiempos, porque vivimos en un tiempo donde es un mandato, es una recomendación el distanciamiento físico, y nos hace falta el estar en el altar, en la casa de Dios juntos, donde podamos compartir la coinonía, la comunión de la iglesia, el acercamiento de la iglesia. Nos hace falta, porque bíblicamente nos está enseñando que nosotros debemos de imponer manos para recibir el Espíritu Santo, para ser vivificados, para ser llenos del poder del Espíritu Santo, para ser ungidos con el poder del Espíritu Santo. Y nos está faltando esa parte en la iglesia. Por eso nosotros no nos podemos acomodar en el bienestar de la casa, del hogar, sino que tenemos que tener el anhelo, el deseo por venir a la casa del Señor y cumplir como hijos de Dios, porque es un mandato del Señor, es una orden del Señor el estar reunidos para alabarlo y glorificar su santo nombre. Esa reunión es un ensayo, esa reunión de la iglesia es una práctica, porque en el cielo estaremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios todopoderoso. Entonces tenemos que empezar desde ahora. Es bíblico que tenemos que reunirnos. Nuestra reunión es bíblica, y poner las manos es bíblico, y esa parte de nuestra vida en este tiempo nos está faltando y tenemos que practicarla. Necesitamos ese apoyo, necesitamos esa mano en nuestro hombro, ese contacto físico como hijos de Dios, de apoyo, ese contacto físico como cristianos, como hermanos, de que estamos apoyando unos a otros. Nos hace falta que ese poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros por la imposición de manos, y ese mover del Espíritu Santo sobre la congregación, sobre la iglesia. Lo necesitamos. Todos estamos
ahorita nos saludamos así o nos saludamos así, buscamos las formas de saludarnos porque estamos acatando la responsabilidad, las recomendaciones, lo que se nos está mandando a hacer y lo que debemos de hacer por prudencia. Pero cuando yo me he encontrado con los niños de la iglesia, que llego a ver a una de las familias afuera de su casa o aquí afuera, los niños corren, ellos no saben y es horrible tener que decirles no me abraces y ya cuando te das cuenta ya te abrazaron porque son niños y ellos no están pensando, ellos no están cavilando en qué trae esta persona o cómo está esta persona, simplemente actúan por su inocencia. El pueblo de Dios que está lleno del Espíritu Santo actúa en esa inocencia. Yo no me estoy refiriendo que vamos a romper las normas que se nos han puesto o las recomendaciones que se nos están dando, pero que tenemos que saber tener el deseo en nuestra iglesia, de nuestra congregación, de seguir como iglesia en la comunión unos con otros, en el acercamiento unos con otros en su debido tiempo. Tenemos que anhelar esa convivencia dentro de la iglesia. La iglesia primitiva, dice la palabra del Señor, tenían todas las cosas en común, con una sola alma y un solo corazón. En el capítulo número 6, versículo número 8, leemos otras cualidades de Esteban, de las que ya hemos mencionado, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, pero en el capítulo 6, versículo 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de gracia, lleno de poder. Entonces son 4 cualidades o 4 virtudes que hacen a Esteban un hombre de valor. Era un varón lleno de fe, un varón lleno del Espíritu Santo, un varón lleno de gracia y un varón lleno de poder para hacer prodigios y para hacer milagros en ese tiempo. ¿Qué llevó? ¿Qué fue lo que los llevó a buscar a Esteban en el capítulo número 6? A Esteban y a los otros seis hombres, porque fueron 6. ¿Qué es la circunstancia que los lleva a buscarlo? Bueno, la circunstancia fue que surgió la murmuración. Los chismes, las habladurías, los rumores, el estar hablando detrás de ellos por las necesidades que estaban enfrentando. La murmuración es un arma del enemigo, el enemigo de nuestras almas, el diablo, el adversario, que lo hace para destruir la armonía entre las personas, para destruir lo bueno, lo lindo que hay entre el pueblo de Dios. Como el enemigo no soporta esa unidad, o estar en común acuerdo, el estar como un solo cuerpo en Cristo Jesús, entonces él va a buscar la manera de venir a estorbar y de venir a romper esa armonía. Si yo le preguntara en esta tarde, usted tuviera la oportunidad de responderme, ¿cuántas relaciones ya sea de hermanos en la iglesia, de amigos, de padres e hijos, de vecinos, de cualquiera en el trabajo, cualquier tipo de reunión, si yo les preguntara y me dieran un ejemplo, ¿cuántas relaciones de este tipo se han fracturado, se han descompuesto, se han acabado a causa de murmuraciones, a causa de chismes, a causa de habladurías, a causa de que a alguien se le ocurrió estar hablando detrás de una persona? Y cuando la persona no tiene la suficiente madurez para estar oyendo a alguien que está murmurando, lo que va a hacer es que se va a dejar llevar por esa murmuración, y es por eso que llega a la fractura de una relación de cualquier índole. Pero algo que tenemos que saber, que quien es el autor de la murmuración no es Dios, hermanos. Tampoco son las personas que están llenas del Espíritu Santo. El autor o el de quien viene la murmuración es del enemigo de nuestra
nuestras almas para desbaratar las relaciones en la casa de Dios, en la familia de Dios, en la familia nuestra, entre los compañeros de trabajo o en cualquier relación que podamos hablar. Entonces nosotros tenemos que identificar que no podemos dejarnos llevar cuando nosotros estamos escuchando la murmuración en algún lugar. Nosotros tenemos que aprender a discernir y a reprenderla de nuestra vida y jamás dejarnos llevar por una situación como esta. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a identificar de dónde viene la murmuración y a dónde nos lleva la murmuración. ¿Qué sucedió? ¿Por qué surgió la murmuración en ese tiempo? Porque era un pueblo unido, un pueblo en armonía, un pueblo que estaba marchando bien y que estaba trabajando bien. Sí es cierto que había las necesidades y que había que atenderlas, pero sin necesidad tal vez de una murmuración, sino de ir directamente con el problema, como hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron? Se reunieron para hablar y tratar el asunto. ¿Qué acuerdo llegaron? Busquemos hombres llenos de fe, llenos de poder, llenos de el Espíritu Santo para que se encarguen de esta labor. Entonces, los que son buscados para esta labor, ¿cuál era su condición? Pues era una condición llena del Espíritu Santo. ¿Qué le estoy diciendo yo con esto? Que cuando hay murmuración es porque las personas no tienen la llenura del Espíritu Santo. Es porque las personas no han buscado la gracia y el poder del Espíritu Santo. Porque una vez que nosotros nos dedicamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, buscamos a Dios en oración, buscamos su palabra, encontrar a Dios, la voz de Dios, que Él nos ministre, que Él nos hable, entonces ese Espíritu Santo no nos va a dejar murmurar. Ese Espíritu precioso del Espíritu Santo no nos va a dejar actuar en una condición como esta. Necesitamos entonces tener una vida llena del Espíritu Santo. La murmuración es un arma atroz del enemigo, del diablo, que viene para destruir. Pero ¿cómo la aplacamos? La aplacamos cuando nuestra vida está llena del Espíritu Santo. Así podemos nosotros combatir este horrible comportamiento de la murmuración, esa actitud desagradable y reprobable delante de Dios, que lo único que enseña es la condición del corazón de la persona que actúa de esa manera. Por eso es urgente que usted y yo vivamos una vida llena del Espíritu Santo, que sea Él el que reine en medio de nosotros y que nos ayude para que nosotros caminemos de una manera agradable delante de Dios, como un alma, como un corazón, como esta iglesia primitiva. Hay muchas razones por las cuales nosotros pudiéramos ponernos en esta condición en contra de alguien, para murmurar en contra de alguien o para... Ruidazo, no, perdón, se cayó todo. De actuar de esa manera. Entonces tenemos que cuidar nuestra vida, que sea una vida donde nosotros estamos buscando esa llenura preciosa del Espíritu Santo para nosotros, que busquemos esa gracia del Señor para nosotros poder continuar adelante en nuestra vida cristiana. ¿Qué le quiero decir yo más esta tarde? Las cualidades de Esteban era que era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, y que en esa llenura del poder del Espíritu Santo hacía grandes prodigios y grandes señales. Por esa razón es que es conocido Esteban. Este tiempo que usted y yo vivimos es un tiempo donde hay mucha gente enferma. Constantemente todos estamos recibiendo mensajes y llamadas, si no es todos los días, y todos los días 2 o 3 llamadas, porque alguien está en una necesidad por un familiar, por un ser querido que está en el hospital o que está en la casa. Tenemos muchos enfermos por todas partes. Entonces, Esteban estaba lleno del poder del Espíritu Santo y de gracia del Señor para hacer prodigios y milagros. Este tiempo es un tiempo que nuestra oración tiene que ser una oración oída, porque depende para la vida de una persona. Que cuando a usted le diga, ora por tal persona porque está en esta situación, usted pueda ir delante de Dios en oración y creer que Dios puede hacer un milagro.
Todos hemos pasado por esto, y si no lo ha pasado, la vida nos está enseñando que en algún momento todos nos vamos a encontrar en esta situación. Entonces es un momento de que yo busque la llenura del Espíritu Santo, para que yo en esa llenura en mi corazón, al hacer la oración, pueda ser como Esteban, un hombre un hombre de valor, y que en mi oración haya poder, haya milagros, haya prodigios de parte del Señor. ¿Qué más necesito yo en este tiempo? Necesito, aparte de para orar para los enfermos, tengo que tener ese poder también para orar por el que llora, porque todos en este momento conocemos a alguien que está llorando la pérdida de un ser querido. Todos en este momento estamos conociendo a una congregación, un amigo, un familiar, alguien que está llorando porque ha perdido un ser querido, y esa persona necesita que usted y yo le respaldemos en oración para tener la fortaleza de lo alto y poder soportar los momentos de dolor en el momento que están sufriendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestros amigos? ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo que la gente está sufriendo y que la gente está con dolor, ya sea físico o dolor emocional? Nosotros, la iglesia, usted y yo, tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo para que nuestra oración sea respondida con poder, con prodigios y milagros. Cierre sus ojos en esta tarde. Señor, nos acercamos a ti, Dios eterno. ¿Cuánta necesidad hay alrededor de nosotros? ¿Cuántas personas, Señor, están sufriendo de enfermedad, de dolor? ¿Cuántas personas están llorando? ¿Cuántas personas están en una grave dificultad o tragedia, Señor, en este tiempo, Padre? Yo te pido, Señor, que tú vengas con tu gracia divina, Señor, que nuestra oración sea una oración de poder, que despiertes a la iglesia de este tiempo, Señor. Despiértanos de nuestra comodidad, de no salir de las cuatro paredes, Señor, y estar resguardados en nuestra casa, Señor, y enciende en nosotros, aviva, Señor, en nosotros un deseo, Padre, de buscarte en oración para interceder por el que está necesitado. Ayúdanos, Señor, para que estemos listos, Dios eterno, para que cuando el necesitado se acerque a nosotros y al momento de empezar a clamar delante de ti, Señor, podamos sentir la respuesta. Una oración, Señor, que es respondida, Dios eterno, con prodigios y milagros. Señor, la gente quiere un milagro. La gente necesita un milagro, la gente llora por un milagro, la gente clama por un milagro, Señor. Y nosotros somos la iglesia que tiene un Dios de milagros, un Dios que tiene poder y que quiere manifestarse y glorificarse en la vida del necesitado, ya sea para levantar a un enfermo de la cama o para levantar el corazón que llora y que está dolido. En el nombre de Jesús, Padre, cada necesidad que mis hermanos tienen en esta tarde, ellos mismos, su ser querido que llora, que sufre, Señor, alguien, Padre, te pido que tú vengas con el poder de tu Espíritu Santo, al de sentir el fuego, Señor, ahí donde están, al de sentir, Señor, que tú puedes y que tienes poder para glorificarte en su necesidad, Padre. Clamo delante de ti, Señor, con todo mi corazón, pidiendo milagros, Señor, que tu poder se manifieste, que haya sanidades y que haya prodigios, Señor, ahí donde hay la necesidad, donde está el enfermo y donde está el que llora, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego. Yo te honro, Señor Jesucristo, desde ahora y para siempre. Recibe la alabanza, recibe la gloria, recibe la adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Perdonen la